Vamos a charlar de un tema muy importante, aunque no se trata mucho en los grandes medios de comunicación. Sabemos que la crisis afectó al empleo y la pobreza en todo el mundo, en Argentina especialmente, es uno de los países donde más ha crecido no solamente la pobreza, sino también los niveles de desigualdad. Y sigue también siendo uno de los países que tiene un alto índice de pobreza infantil. 6 de cada 10 niños estarán bajo la línea de pobreza para fines de año. Esto es lo que ha dicho la misma UNICEF. En 2018 ya se había dado a conocer un trabajo, un estudio, que comentaba que hay más de 773.000 niños que trabajan en la Argentina. ¿Cuál es la situación luego de la pandemia? Bueno, eso es lo que queremos charlar con Gustavo Ponce. Él es especialista en trabajo infantil de la OIT. Gustavo, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, Lucía Ortega, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Gustavo, ¿cuál es la situación del trabajo de niñas y niños y adolescentes en Argentina? Bueno, la situación era compleja previo a la pandemia. La pandemia creemos que funciona como una gran lupa, poniendo, digamos, mostrando las inequidades que existen, que ya existían. En la Argentina, como decías vos, 1 de cada 10 niños y niñas trabaja. Es una tasa alta. Y eso que estamos hablando solamente ahí de lo que son actividades de trabajo para el mercado. A eso le podemos sumar lo que es trabajo infantil doméstico, intenso, y también tareas para el autoconsumo, que tiene que ver generalmente con el cuidado de animales, construcción. Y si nos vamos al número del 10%, digo, si es un promedio para todo el país, pero si lo vamos a ver a nivel de lo que sucede en el ámbito agrícola, agropecuario, ahí es el doble, es el 20%. La pandemia claramente, al afectar al acceso a la escolaridad y al producir, digamos, tanta erosión sobre lo que es la economía de las familias, claramente impacta negativamente sobre todo esto. Claro, y bueno, leíamos también esto que vos mencionabas, que en el ámbito rural aumenta esta tasa, y esto ¿por qué motivo se da? Bueno, básicamente porque el trabajo infantil no depende de una sola causa, depende de múltiples, y muchas están vinculadas a la situación económica de los padres y sobre todo a la situación laboral. La mayor parte, o sea, en el primer censo, no censo, la primera encuesta que hicimos en el 2004, acá en la Argentina, ya vimos que los niños no es que trabajan o estudian, sino que trabajan y estudian. Entonces coexisten dos actividades, trabajan mayormente en el ámbito familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que situaciones de informalidad laboral de los padres o situaciones de supervivencia, o en el caso de lo que es el trabajo en el campo, lo que se llama el pago a destajo, que es el pago por bulto o canasto. Ahí en las imágenes, ahí estás viendo un chiquito con un balde. Bueno, eso tiene que ver generalmente cargando, digamos, un balde. Tiene que ver muchas veces con lo que es un sistema de pago que ya está muy instalado en el ámbito rural, donde se paga por bulto y va a trabajar toda la familia. Esto cada vez también es cierto que hubo avances y que es menor, o sea que hay mayor control de la inspección, mayor conciencia por parte de los empleadores, existe un plan nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, una red de empleadores que trabaja específicamente sobre este tema. Bueno, esto, digamos, se han logrado muchos avances, pero este contexto de pandemia no favorece en lo más mínimo. Gustavo, buenos días. Tengo una consulta, porque vos recién también decías el impacto de la pandemia, lo que es al interior de las tareas del hogar. Para unir también con otros datos que fueron saliendo, lo que se dice es que aumentó mucho la recarga de las tareas domésticas, y muchas veces se dice esto, ¿no? Como
bueno, como que ella me ayuda en las tareas, sobre todo a las mujeres, ¿no? Como me ayuda en las cosas de la casa y a veces se naturaliza un poco esto. ¿Hay algún registro o algunos datos de cómo impactó en lo que es el trabajo doméstico infantil? No hay registros, o sea, hay un estudio que se hizo a nivel de la región con CEPAL, donde se estima una cantidad de niños y niñas que podrían ingresar en el mercado de trabajo, que podrían caer en peores formas infantil a partir de esta crisis. Pero más allá de pensar en números, me parece que lo que podemos charlar acá es esto que vos decías de la naturalización. En realidad, esto no le cabe solamente al trabajo infantil en niñas, es algo propio del trabajo infantil. El trabajo infantil en general no se percibe como algo negativo y es un gran problema. O sea, el problema es que no sea un problema. El problema es que haya una aceptación social grande, donde hay una valoración positiva, donde se dice, bueno, de algún modo con esto se aleja de las drogas, o se aleja de la mala vida, etcétera, etcétera, o va internalizando una cultura del trabajo. Lo cierto es que es todo lo contrario. La edad promedio en la Argentina de ingreso al mercado laboral es entre 8 años, y piensen ustedes ahora, en este momento, en una niña de 8 o 9 años con responsabilidades de adulto. Claro. Claramente esto impacta negativamente en lo que es la trayectoria escolar, y en el caso del trabajo infantil, que es el que afecta mayormente a las niñas, ahí el problema es que hay una mayor invisibilidad todavía, o sea, es como decir, son como círculos concéntricos, y ahí hay, el tema es peor todavía, porque ahí no podría llegar nunca a la inspección laboral, y el nivel de accidentes que hay, o sea, no son niñas o niños que están poniendo la mesa y poniendo un plato en la mesa, o levantando o lavando un plato. Claro. Que son niños y niñas que están cocinando, que están llevando a sus hermanos a los centros de salud, que están asumiendo responsabilidades de adultos con edades muy tempranas, ¿no? Y esto, Gustavo, bueno, charlábamos, ¿no?, de la invisibilización que hay. Por un lado, en el trabajo rural, donde vos decías que esta tasa aumenta, ¿esto se nota también en accidentes, en enfermedades? Porque, bueno, sabemos que también hay relación, ¿no?, con agrotóxicos, con cosas, incluso elementos cortantes, etcétera. Sí, cuando decimos que en realidad es un tema muy complejo, también la solución es compleja y no es imposible, pero requiere, digamos, una alerta temprana en un montón de actores sociales. Uno son los clásicos, son los docentes. O sea, también es cierto que el docente tiene que poder entender que esto no está bueno, por más que sea algo que haya sucedido durante muchos años y que probablemente cuando este docente fue chico haya trabajado, eso es muy común. Pero nos pasaba hace años, digamos, de que veíamos en las escuelas que en tiempos de cosechas los docentes les ponían presente a los alumnos aunque no estaban, ¿no? Entonces, y hoy eso ya prácticamente no sucede o sucede muy poco. Los docentes son unos actores clásicos o tradicionales, digamos, es un actor que se involucra tempranamente en todo esto, pero también el sector salud es súper importante. El Ministerio de Salud tiene lo que se llaman CAP, o Centros de Atención de Atención Primaria de la Salud, y son alrededor de 5.000, o sea que tiene una capilaridad enorme en el país, más las postas sanitarias. Cuando los chicos están expuestos a riesgos, o sea, de bidones fumigando, o que la ropa del papá que fumigó se lava junto con la de los nenes. Claro. Bueno, es toda una cuestión, o en los hornos de ladrillo, donde claramente está el hogar y está la actividad ahí mismo, en el mismo predio.
o los chicos que mueren en las acequias, o sea, o aplastados o que se caen de los camiones. Digo, la cantidad de accidentes que ocurren porque los niños están donde no deberían estar es enorme. Ahora, si esto no y no hay un registro en el sistema de salud de esto y una notificación y una puesta en marcha de dispositivos para que realmente estas cosas no ocurran más, bueno, ese es uno de los puntos que tenemos que avanzar mucho. Recordamos, estamos en comunicación con Gustavo Ponce, él es especialista en trabajo infantil de la OIT. Gustavo, para cerrar, bueno, vos charlabas de esto que también es muy interesante sobre la invisibilización, ¿no?, del trabajo infantil. Por lo menos una opinión personal, también se da en distintos ámbitos, ¿no? Porque la pobreza golpea especialmente a los chicos, también siempre la tasa de pobreza es más alta en las y los niños. Con el trabajo, bueno, lo que vos mencionabas, ¿cuáles son los factores que para vos, por los cuales se tiende a invisibilizar lo que pasa en este sector? Bueno, yo creo que hay que ver una histórica ahí, requeriría, digamos, por ahí una charla especial sobre esto, pero en principio, digamos, creo que esto se remonta un poco a lo que fue la generación del 80, donde tenía, digamos, una idea de una infancia que era funcional a un sistema de inserción laboral, de inserción de progreso del país. Y cuando uno va a ver las leyes y las políticas públicas hacia la infancia, ves que claramente en 2020 hay dos tipos de infancia. Uh-huh. El niño trabajador, que es el hijo del inmigrante, y el niño de guardapolvo blanco, que era el que servía un poco la función de progreso. Entonces, creo que esa matriz simbólica se hará en gran medida y se favorece, digamos, con ciertas cuestiones que favorecen también la naturalización de estos fenómenos, ¿no? Porque claro, siempre las políticas hacia los niños trabajadores ha sido el encierro, ¿no? O sea, todo lo que no se quiere ver se le genera, digamos, un manicomio, una situación, digamos, se levantan muros y se aísla los expósitos, bueno, etcétera, etcétera. No, sí, no quiero extenderme con esto. No, pero sí, se entiende, son casos claros, sí. ¿Se entiende? Bueno, son muchos los factores y también muchos los progresos que hay hoy. No queremos decir que está todo mal, sino que hay que profundizar y hay cuestiones, por ejemplo, acceso a la información, se produjeron acá en el país y también en otros países de la lo que se llama modelos de identificación de riesgo de trabajo, es decir, que cada país hoy cuenta con una información, que es un mapa caliente de dónde, en qué localidades, en qué distritos puede tener más probabilidad de trabajo infantil y con qué factores se asocia. Entonces, hay mucho trabajo territorial por hacer. Gustavo Ponce, especialista de trabajo infantil, trabaja ahí en la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por ahondar un poco en este tema que nos parecía importante poder empezar también a trabajarlo. Te mandamos un saludo y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, quedamos a disposición. Gracias a ustedes. Chao. Chao. 9:40, bueno, ahí los datos, ¿no?, son claros, sí, y más especialmente pensando ahora que de las familias, por ejemplo, que recibían el IFE, no van a recibirlo más, que se confirmó eso. Totalmente, bueno, sí, hay, como vos decías, por lo menos también comparto esta cuestión de la relación entre las familias con menores ingresos y la necesidad de que los miembros del hogar salgan. Y la naturalización, ¿no?, del trabajo infantil, especialmente en el campo. 1 de cada 10. Sí, y en el campo el doble. Y habría que también pensar la cuestión de la fiscalización, ¿no?, de dónde está el ojo para detectar esas situaciones, no solo naturalizadas, sino también permitidas, ¿no?, por la regulación, por la regulación no, por el Estado y por la... Totalmente, sin la control. Gorda, claro. 9:41, nosotros ya volvemos con más Alerta Spoiler.